buenos días. Los sistemas de gestión nos permiten, a través del mejoramiento continuo, identificar cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y así implementar siempre una actitud o un plan que conlleve a mejorar nuestra seguridad y nuestra salud. Para este tema vamos a desarrollar ergonomía e higiene postural. Vamos a identificar cuál es el papel de la columna vertebral, cuáles son esos factores de riesgo que están ocasionando que tengamos molestias a nivel de espalda o a nivel de miembros superiores o inferiores. También vamos a identificar si existen factores en nuestro entorno o en el diseño de nuestro puesto de trabajo que están contribuyendo a aumentar estas cargas. Al finalizar este video, la idea es que podamos adoptar e interiorizar el autocuidado como el pilar y la base para tener una vida saludable, para tener un mejoramiento de la salud y la seguridad de nuestro trabajo. Entonces vamos a dar inicio al tema ergonomía e higiene postural. Bienvenidos. La palabra ergonomía se deriva del griego ergon, que traduce trabajo o actividad, y nomos, principios y normas. En ese orden de ideas, podemos decir que ergonomía son aquellos principios o normas que permiten que el hombre, que el trabajo y que el ambiente circundante se adapte al hombre. Entonces decimos que la ergonomía es una ciencia que estudia los sistemas hombre-objeto-ambiente, que es global porque cubre todos los factores de riesgo, que es interdisciplinaria porque abarca las ciencias del diseño, la psicología, la mecánica, la física, para unirlas en un solo criterio, que es la ergonomía, y es participativa porque tiene en cuenta la percepción del trabajador. Por su lado, cuando hablamos de higiene postural, decimos que son aquellas normas que permiten mantener una posición correcta del cuerpo, disminuyendo el impacto que tiene sobre la columna y sobre los músculos las fuerzas que están afectando la dinámica corporal. Decimos también que la higiene postural se aplica a estática o dinámica, cuando estamos en movimiento o cuando permanecemos quietos. Es integral porque depende de la vida, de las posturas que tengamos en la vida, pero también de las posturas que tengamos cuando estemos ejerciendo nuestra labor en determinado puesto de trabajo. Y adicional, la higiene postural se basa en la prevención. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la ergonomía y la higiene postural? Porque debemos identificar que nuestra columna sufre principalmente cuando nos mantenemos mucho tiempo en la misma posición, ya sea de pie, sentados o acostados, cuando adoptamos posturas que aumentan o que causan tensión en esas curvaturas fisiológicas, las 3 curvaturas de la columna vertebral, o cuando realizamos grandes esfuerzos o pequeños esfuerzos que son repetitivos. Adicionalmente, cuando realizamos movimientos bruscos o adoptamos posturas forzadas, estamos causando tensión en nuestra columna. Se dice, por otro lado, que la postura perfecta es la postura del astronauta, teniendo en cuenta, como nos muestra el dibujito, que es una postura que ejerce la menor cantidad de fuerza externa en cada una de nuestras articulaciones y obviamente en nuestra columna vertebral. Sin embargo, esta postura es muy difícil de lograr, ya que tendría que hacerse en el espacio exterior porque incluso en el estado, como lo dijimos, de reposo, estamos sometidos a la fuerza de la gravedad y a otras fuerzas. Tenemos en cuenta entonces que la columna vertebral es nuestro factor determinante. ¿Por qué? Porque ella primero que todo cumple las funciones de protección. Protege la médula espinal, protege las raíces nerviosas y adicional protege también los órganos internos como lo son el corazón y los pulmones. Es base para la sujeción de músculos, tendones, es soporte para todo el cuerpo humano, sirve de apoyo estructural porque conecta todos los miembros inferiores con los miembros superiores, da soporte a la cabeza y nos permite generar equilibrio y distribución de peso. Nos permite también la columna vertebral tener flexibilidad y movilidad. Nos permite ejercer movimientos de flexión, extensión y lateralización. Nuestra columna vertebral
está formada por 24 vértebras, las 7 cervicales, las 12 dorsales y las 5 lumbares, y entre cada vértebra tenemos los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales son anillos cartilaginosos que permiten la flexibilidad y la movilidad. Adicionalmente, amortiguan todas esas fuerzas de las que hablamos y protegen las vértebras. Tenemos que, de acuerdo a cómo está formado el disco intervertebral, tenemos un anillo fibroso y un núcleo pulposo, que son los que se encargan de dar soporte, como estábamos mencionando, y amortiguar las diferentes fuerzas a las que está sometido nuestro cuerpo. Entonces, los discos intervertebrales están en su estado normal, donde decimos que ese núcleo pulposo se encuentra en el centro. Y cada vez que se realiza un esfuerzo de tracción, un esfuerzo de compresión, el disco debe soportar y debe distribuir las fuerzas a las que está siendo sometido, y asimismo el núcleo pulposo va a sufrir algún tipo de desplazamiento. Cuando hacemos flexión lateral, movimiento de flexión, movimiento de extensión o rotación, es el disco el que va a soportar y a amortiguar todo ello. Entonces, básicamente, lo que debemos hacer es evitar sobrecargar la columna vertebral. Podemos decir que entonces una postura correcta es aquella en la que la espalda permanece derecha y los discos intervertebrales pueden desempeñar su función de transmitir fuerza y el disco permanece en el centro. Acá en esta imagen podemos identificar, nuestro disco está cumpliendo su función de amortiguación y de permitir la movilidad, el núcleo está en el centro y se están identificando las diferentes formas en que la fuerza llega a la vértebra y realiza la distribución. En esta imagen podemos ver que cuando se realiza un movimiento de flexión, el disco o la espalda se va hacia atrás, ¿sí? Aquí en esta imagen la espalda se iría hacia atrás, el núcleo se va a ver desplazado hacia el frente y va a haber una pequeña compresión. Cuando al mismo tiempo hacemos un movimiento de flexión, o sea, nos inclinamos hacia adelante, la compresión va a estar en la parte frontal, se va a ver un desplazamiento hacia la parte posterior y aquí en los movimientos de la lateralización vamos a identificar el mismo proceso. Esta imagen, esta gráfica nos muestra la fuerza a la que está sometida nuestra columna, la tensión a la que está sometida nuestra columna en newtons. Recuerden que cuando hablamos de newtons hablamos de la relación de fuerza y masa. Eso quiere decir que cuando yo estoy en posición de cúbito supino, es tumbado hacia arriba, mis vértebras mis discos intervertebrales están sufriendo una tensión de 25 newtons. Cuando estoy tumbado de lado, 75 newtons. Cuando me encuentro en una posición de pie recta, sin peso, mi cuerpo está sometido, los discos intervertebrales, a una tensión de 100 newtons. Cuando me inclino hacia adelante, esa tensión se aumenta, por lo que vimos en la diapositiva anterior, a 150 newtons. Cuando aumento y cargo peso, se eleva a 220 newtons. Como decíamos, la higiene postural es en estado estático o dinámico. Entonces ahora, para analizar las posiciones en las cuales se está sentado, decimos que sentado erguido, mi columna, mis discos intervertebrales soportan una tensión de 140 newtons. Si estoy sentado y me inclino hacia adelante, 185 newtons. Y si estoy sentado inclinado hacia adelante con carga, estoy ejerciendo sobre los discos intervertebrales una presión de 275 newtons. Entonces empiezan para nosotros a cobrar sentido que cada vez que tomamos una postura incorrecta, como aquí está, ustedes ven que en la parte derecha de la diapositiva van a identificar las posturas incorrectas, las que están sobrecargando de tensión la columna y sus discos y por tanto van a generar toda una condición de trauma acumulativo.
¿Qué es el trauma acumulativo? Pues es la falta de recuperación del sistema musculoesquelético provocada por posturas inadecuadas, repetición de movimientos, uso de herramientas vibrátiles o exposición a frío. Quiere decir que cada vez que usted se desplaza en un vehículo, pues está ejerciendo también cierta vibración de cuerpo entero. Y si usted adicionalmente, por ejemplo, en su vehículo automotor, en su carro o en su moto, adquiere una inadecuada postura, está en cada situación aumentando la carga, la tensión sobre sus discos intervertebrales. Entonces, aquí están las posturas incorrectas y las posturas correctas, incluso al dormir, incluso cuando estamos, entre comillas, descansando, podemos generar tensión sobre nuestros discos vertebrales. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias de tener esas posturas inadecuadas o de tener esos factores de riesgo? En posturas estáticas, si permanecemos de pie en el mismo sitio con una postura incorrecta, podemos generar varices y dolor lumbar. Si estamos sentados en una silla sin respaldo o en una silla que sea inadecuada, podemos generar una fatiga muscular y lumbalgias en general. Si estamos sentados o de pie frente a un plano de trabajo alto, quiere decir que nuestros miembros superiores tengan que estar por encima de un ángulo recto, decimos que vamos a tener como una consecuencia fatiga y dolor de hombros y cuello. Si estamos sentados o parados frente a un plano de trabajo bajo o retirado, vamos a tener fatiga y deterioro de los discos. Si debemos tener los brazos extendidos hacia adelante en alto o hacia los lados, vamos a generar una periartritis en los hombros. Y si estamos haciendo una sujeción inadecuada de una herramienta o de un elemento de trabajo, vamos a causar inflamación de tendones y síndrome del túnel del carpo. En posturas dinámicas, decimos que cuando hacemos flexiones del tronco al movilizar cargas, si no lo hacemos de forma adecuada, podemos generar distensiones, desgarros o hernias de disco. En posturas dinámicas, cuando hacemos movimientos manuales repetitivos, podemos generar inflamación de tendones y síndrome del túnel del carpo. También existen las enfermedades musculoesqueléticas, quiere decir que adicional a que tenemos desgaste a nivel óseo y de los discos intervertebrales, también, como hablábamos al inicio, ya que la columna vertebral es la sujeción de músculos, tendones y ligamentos, pues cuando tenemos posturas adecuadas, también vamos a generar enfermedades a nuestros músculos y vamos a poder causar incluso una deformidad a nivel del sistema óseo. Entonces, decimos que cuando tenemos síndrome tensional de la nuca, quiere decir que vamos a generar un espasmo muscular en el cual todos los músculos que sujetan la cabeza y el cuello van a estar contraídos. Cuando tenemos lesiones de muñeca o mano, vamos a tener inflamación de los tendones. Si desarrollamos síndrome del túnel del carpo, eso va a generar compresión en el nervio mediano, que es el que pasa por la muñeca. Cuando existen lesiones de hombro, vamos a generar síndrome del manguito rotador o bursitis, y las lesiones del codo pues van a generar tendinitis o codo del tenista. Entonces, identificamos que existen factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pueden ser aspectos de la organización, como por ejemplo turnos, si realizamos o no las pausas activas, la duración de los turnos, qué tan largos son, si realizamos pausas activas o no, y cada cuánto podemos hacer rotación de las actividades que nos han sido asignadas. Otros factores de riesgo pueden ser ambientales. Quiere decir que si estamos expuestos a vibraciones o a frío, vamos a tener mayor propensión. Existen otros factores de riesgo que son individuales y otros que son las condiciones de trabajo. Entonces, cuando hablamos de las condiciones de trabajo, hablamos de las cargas físicas. Recordemos que las cargas físicas pueden ser estáticas o dinámicas. Dinámicas cuando hacemos referencia a sobreesfuerzos y movimientos repetitivos. Y estáticas cuando hablamos de posturas que son permanentemente incómodas. De factores individuales, factores personales, el género, la edad,
la relación de peso y talla, si realizamos o no deporte, si hacemos o no entrenamiento, la nutrición, si tenemos alteraciones genéticas, el tipo de calzado que usemos y los malos hábitos posturales van a generar también un factor de riesgo. En ese orden de ideas, es importante que tengamos claro que los discos intervertebrales están compuestos un 80% de agua. Quiere decir que si mi dieta se basa en gaseosas y en otros elementos y no me gusta tomar agua o tengo signos de deshidratación, que es la boca seca, la piel ajada y demás, también esas conductas de alimentación, de nutrición, sin hago o no ejercicio influyen, entonces es importante que trabajemos y combinemos eso, tanto en el trabajo como en el hogar, en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente generar prevención. Entonces decimos que para prevenir estas lesiones y estos trastornos acumulativos de los que hablamos anteriormente, primero debemos mejorar nuestra condición física y tener hábitos de vida saludable, fundamental. Segundo, disminuir el estrés y hacer ejercicios de estiramiento y cuidarnos cuando hacemos manejos de carga en el hogar. Y adicional, trabajar la higiene postural en las actividades cotidianas y en familia, tiene que ser integral. Para prevenir estos desórdenes en el trabajo, bueno, lo primero que hay que hacer es realizar un adecuado diseño del puesto de trabajo, realizar pausas activas y nuevamente viene nuestra amiga la higiene postural a ayudarnos. Entonces, cuando hablamos de diseño del puesto de trabajo, ¿a qué nos referimos? Siempre deben mantenerse, cuando estamos trabajando en posición sentada, debe mantenerse los ángulos rectos, como nos permite ver acá la imagen. Entonces, primero, la silla debe ser una silla que permita el ajuste de altura. Adicional, debe ser una silla que cuente con respaldo y que tenga ruedas que permitan que podamos hacer movimientos de lateralización sin hacer uso y sobreesfuerzo de nuestra columna. Quiere decir que si yo llamo a mi compañero, debo recoger o debo tomar algo que está lateral o en la parte de atrás, yo hago uso de la silla para la movilidad y no realizo rotación de mi columna vertebral. Si estoy trabajando con pantallas, mi pantalla debe estar, el borde superior del monitor debe estar al nivel de los ojos o un poco por debajo, ¿sí? El ratón o los dispositivos de los sistemas, como son el teclado y demás, deben permitir siempre que yo mantenga un ángulo recto, aquí está el ángulo recto, en mis miembros superiores. O, como lo veíamos en las posturas de confort, un poco más del ángulo recto, pero siempre manteniendo y manejando el ángulo recto. Para las piernas, para los miembros inferiores, lo mismo, manejamos un ángulo recto o un poco más. El reposapiés nos va a permitir siempre mantener unos ángulos, ¿sí? Que si somos una talla pequeña, si somos, medimos un poquito menos, el reposapiés nos permite conservar los ángulos rectos. Debe existir una holgura entre el borde del asiento y las rodillas. La espalda y el muslo debe tener también un ángulo de 90 grados y siempre debo mantener mi cabeza y mi cuello en posición recta y mis hombros relajados. Esta es la postura ideal cuando realizo trabajo de oficina, cuando realizo trabajo en posición estática para sentado. Cuando realizo trabajos en posición de pie, debo tener exactamente piernas, torso y cuello en línea sin encorvar, hombros relajados, nuevamente guardando para el escritorio una postura de 90 grados que permita el apoyo. Debo manejar siempre un reposapiés que me permita realizar modificación de la pierna de apoyo. Una pierna debe estar siempre relajada y la otra apoyando y realizar siempre cambio entre la pierna de apoyo y la pierna de relajación.
El calzado siempre debe ser cómodo y evitar los tacones. Recuerden que cuando usamos tacones estamos realizando un sobreesfuerzo en el pie porque toda nuestra fuerza está, todo el peso corporal está siendo recargado en los dedos y en la base del pie. La distancia entre nuestros ojos y la pantalla debe ser los 50 o 75 centímetros y debe estar la pantalla ligeramente inclinada hacia atrás para que me permita tener lo mismo un ángulo de visión, que no deba yo realizar una flexión de mi cabeza para lograr ver la pantalla. Aquí por el otro lado vemos una postura que va a permitir una degeneración de los discos por la forma en que está sobreesforzando el cuerpo y vemos que no tiene las dos piernas de apoyo, lo cual va a permitir que genere tensión. También cuando realizamos trabajos debemos tener en cuenta que estamos haciendo alcances, que estamos haciendo estiramientos de nuestros miembros superiores y rotación también de la cabeza de acuerdo a la zona de importancia. Por eso, nuestro puesto de trabajo debe siempre permanecer limpio, sin obstáculos y adicional, en la zona roja vamos a usar lo que es muy importante o se usa muy a menudo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mantener siempre una postura adecuada. Cuando necesito hacer alcances o tomar cosas, pues voy a estar haciendo posturas forzadas. Por eso, lo que no uso o que uso muy ocasionalmente debe estar en la zona azul, la zona más retirada, y asimismo en la zona media lo que uso de forma intermitente. Cuando yo realizo utilización de equipos o de herramientas para hacer mi labor, debo darme cuenta que uno sea el equipo apropiado para la tarea que voy a realizar. Dos, que tenga espacio disponible y que no deba adoptar posturas forzadas. Por ejemplo, cuando los señores van a cambiar el aceite del vehículo, ellos deben mantener posturas forzadas porque sus miembros superiores, los brazos, deben levantarlos por encima de su cabeza y adicional su ángulo de visión deben levantarse y mirar hacia arriba para poder realizar. Esa es una postura forzada. Debo minimizar la fuerza muscular que debo aplicar para realizar mi tarea apoyado en herramientas o en tecnología que adicionalmente cuando tenga herramientas o elementos se ajusten a mi mano para que asimismo la mano no tenga que sufrir presión por estructuras demasiado pequeñas o demasiado grandes. Que los mangos que yo utilice sean de fácil agarre y evitar ejercer presión sobre la base de la pala. Para prevenir en el manejo de cargas, debo recordar primero que para los hombres lo máximo permitido es 25 kilogramos, para las mujeres 12.5 para cargar, para levantar del piso. Y si voy a realizar cargar en hombros, para los hombres máximo 50 kilogramos y para las mujeres 20 kilogramos. Hay dos opciones de hacer un adecuado levantamiento de cargas. Uno, me acerco al objeto, la espalda siempre recta, con una pierna, la rodilla apoyada en el piso y la otra pierna flexionada, levanto, apoyo en mi rodilla, utilizo la fuerza de las piernas y estoy con la carga levantada. O debo hacerlo acercándome al objeto en cuclillas, la espalda recta, tomo con las manos el objeto y con la fuerza de las piernas lo levanto. Siempre para levantar cargas debo tener en mente que los segmentos corporales que deben hacer esfuerzo son las piernas, porque tiene una gran cantidad de músculo. No debo hacer la fuerza con mi espalda, o sea, nunca jamás debo doblar mi espalda y utilizarla de esta forma. La prevención en los movimientos repetitivos, debemos tener en cuenta cuáles son esos movimientos que hacemos. Tenemos una posición neutra, tenemos extensión cuando la mano es llevada hacia atrás, flexión cuando la mano es llevada hacia adelante, pinza cuando debemos asir a tomar objetos con nuestros dos dedos,
desviación cubital y desviación radial cuando debemos mover la palma en esos sentidos. Asimismo, cuando yo debo utilizar mi codo y levantarlo por encima del ángulo de confort o realizar agarres y demás con mi hombro hacia atrás, eso me va a generar una postura forzada. Cuando hablamos de movimientos repetitivos, hablamos de esos movimientos en los cuales yo no tengo control. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura podemos ver una línea de sacrificio de aves, en la cual el operario no tiene control sobre la rapidez de la línea y sobre la cantidad de trabajo que debe realizar. Sencillamente debe realizar movimientos cada 8 segundos, cada 3 segundos, que viene una nueva ave para, en este caso, por ejemplo, el ave viene colgada de sus patas y el operario debe voltearla y colgarla de su cabeza para los procesos ya de despresamiento. Estos son movimientos repetitivos, son aquellos movimientos que alrededor de la jornada laboral se repiten en un espacio menor a 30 segundos y adicionalmente que no tiene el operario ninguna posibilidad de definir cómo se va a modificar ese movimiento o de decir voy a parar y demás. También tenemos que las personas que realizan digitación, por ejemplo, como movimiento repetitivo o también en las fábricas, estos movimientos o estos movimientos repetitivos van a generar, como lo mencionábamos al principio, el túnel del carpo, que es como está establecido acá, la inflamación del nervio medio. Aquí tenemos la foto de la imagen para que siempre que vayamos a utilizar nuestros teclados, recordemos que hay esos movimientos que están causando posturas forzadas en las muñecas por largo tiempo van a ser nocivos para nuestra anatomía. Es importante que siempre veamos cómo es la forma correcta, manteniendo aquí arriba ángulos rectos. Aquí van a ver nuevamente una posición descansada. Aquí un ratón que permite tener un descanso de la muñeca y una movilidad en los dedos. Y asimismo, yo debo manejar mi mouse de forma que me permita siempre tener mi mano en un ángulo de confort. El mouse debe estar lo más pegado, aquí vemos el codo, aquí vemos una situación negativa donde tengo una hiperextensión del codo, aquí él está lo más pegado a mi cuerpo, el codo siempre pegado al cuerpo. Estos ángulos de confort que vemos acá son los ángulos que debemos mantener o tratar de mantener para realizar todas nuestras actividades. Si ven ustedes, acá tenemos la flexión y extensión del codo en un ángulo de 80 a 160 como un ángulo de confort. Cuando hablamos de abducción, es que todo lo que esté menor a 30 grados va a ser de confort. Lo que esté por encima, cuando yo tengo que separar mi brazo de mi cuerpo, por encima de los 30 grados, ya va a ser un ángulo de disconfort. En cuestión de flexión del hombro, tengo acá que 15 grados y 35 grados es confort, y para flexión y extensión de las piernas tengo que de 120 a 95 grados es un ángulo de confort. Recordemos que la antropometría es la ciencia que se dedica a medir el cuerpo humano y los diferentes ángulos de confort para mantener una adecuada salud de nuestros miembros superiores e inferiores, nuestra cabeza, nuestra columna vertebral. Cuando hacemos abducción y extensión del codo, tenemos un ángulo de confort de 0 a 40 grados. Aquí podemos verlo. Y en negativo y en positivo de 0 a 60 grados. Cuando realizamos flexión de tronco, el ángulo de confort es de los 0 a los 10 grados. Cuando debemos realizar flexión y extensión del fémur, tenemos un ángulo de confort de 90 a 110 grados y flexión del tronco de 20 a 10 grados. Entonces era lo que estaba o veíamos en la primera imagen del hombre sentado en su computador que decía en un ángulo de 90 o más. Estos son los ángulos de confort. Quiere decir que si nos mantenemos en estos ángulos,
nuestro cuerpo va a estar en una posición de confort. Si nos excedemos de esos ángulos cada vez que hacemos una flexión del tronco, más allá de los 20 grados o en posición negativa, o sea, flexionamos hacia el frente, más allá, vamos a generar una carga excesiva sobre nuestros discos. Como segunda medida, para mantener una adecuada higiene postural está el programa de pausas activas. Recordemos que el programa de pausas activas es utilizar técnicas en periodos cortos, estamos hablando de 5 minutos, antes, durante y después de la jornada laboral. ¿Para qué? Activamos la respiración, activamos la circulación sanguínea, aumentamos la energía corporal, prevenimos desórdenes psicofísicos y estos desórdenes son causados por la fatiga física o la fatiga mental. Entonces, hay algo en lo que quiero hacer énfasis. Cuando nosotros somos conscientes que nuestro cuerpo es nuestra herramienta, que este cuerpo hay que cuidarlo porque queremos vivir hasta los 120, 110 años, entonces de la forma como yo adopto una postura hoy, eso es lo que voy a tener en mi bienestar cuando tenga 60, 70, 80, 90 años. Es importante, es fundamental que recordemos que todos las enfermedades, las lesiones son traumas acumulativos, ¿sí? Entonces quiere decir que todos los días, durante toda mi vida, mientras estaba en el colegio, mientras estaba en la universidad, mientras estaba en mi vida diaria jugando videojuegos o haciendo oficio o cualquier actividad que yo realice, eso es una postura. Y si yo adopto posturas inadecuadas, voy a estar agrediendo mi cuerpo, voy a estar generando unos factores de riesgo, voy a estar aumentando la posibilidad de sufrir enfermedades degenerativas o lesiones del sistema musculoesquelético. También es importante que hagamos conciencia de la calidad de nuestra nutrición. Eso es fundamental. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que cada 2 horas debo tomarme el tiempo para realizar mis pausas activas. No va a venir alguien a decirme, oiga, venga, hágala, venga, yo le levanto los hombros, permítame, yo le estiro los deditos. No, debo ser yo, por amor, por cuidado de mi cuerpo, quien tome la iniciativa de decir, oh, son 2 horas, voy a pausar, voy a tomarme 5 minutos y voy a hacer estos ejercicios que están contribuyendo a mi salud, que están contribuyendo a mi cuerpo, a mi movilidad, y definitivamente debemos adoptar un estilo de vida donde nos permita hacer ejercicios. Algo bueno que trajo la pandemia es que hay muchísimas marcas muy buenas que todo el tiempo están sacando ejercicios dirigidos por profesionales. Entonces, si yo, por ejemplo, hay una app de Adidas, Adidas Training, y yo tomo esta app, no necesito pagar nada, sino tengo un programa de ejercicios diseñado por expertos, pues debo aprovecharlo. También está, no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero digamos, son buenas, buenos apps, o la Bodytech también tiene, que son diseñadas por expertos para mantener un adecuado estilo de vida saludable. El ejercicio es fundamental porque me va a permitir precisamente a través de estos ejercicios o de estas mini pausas activas, yo voy a relajar mis músculos, voy a estirar mis ligamentos, mis tendones, y voy a lograr reducir la probabilidad de desarrollar una fatiga muscular o una lesión. Bueno, entonces ahora sí, pausas activas. Cada 2 horas, 5 minutos, sin que nadie me diga, sin que nadie me obligue, sin que nadie me levante la mano, lo hago por iniciativa propia. Obviamente, si estoy en un área de atención al cliente, pues le digo a un compañero que me haga el favor y me releve. Voy a un área donde pueda tener privacidad y realizo mis ejercicios. Para el cuello, cabeza y hombros, inclino la barbilla hacia adelante y hacia atrás contando 10 segundos. Hago inclinación lateral de mi cabeza, giro
suavemente mi cabeza derecha a izquierda, subo los hombros, sostengo por 20 segundos y los descanso. Recuerden que todas las pausas activas deben ser realizadas no de forma brusca, sino si yo voy a realizar estiramientos, como en este caso, al inclinar mi cabeza, debo realizarlo progresivo, siempre ayudándome con las manos para tratar de obtener la mayor inclinación que pueda. Para cuidar mis manitos y que no me pase lo de la imagen de la cirugía del túnel del carpo, existen, tomo mis dos manos y pongo mis dedos tocándose y hago fuerza hasta tocar las palmas y así sucesivamente. Adicionalmente puedo tocar cada uno de mis dedos con el dedo pulgar y así estoy haciendo flexión. También puedo realizar con las manos abiertas, los dedos cerrados, los extiendo lentamente y vuelvo, lo hago. Y abro el puño y cierro el puño. También puedo realizar, sacudir mis manos, alcanzar estrellitas, o puedo poner una liga en mis dedos y realizar apertura y cierre con la ayuda de la liga. Para trabajar todo lo que tiene que ver con miembros superiores, puedo poner mis palmas unidas y realizar estiramiento por encima de mi cabeza y luego bajar. Pongo mi mano en la parte de atrás de mi cabeza y con mi otra mano trato de ayudarme para hacer y lograr la mayor flexión. Asimismo, tomo con mi mano mi codo y lo llevo sobre mi cuerpo para lograr estirar todos los músculos de nuestro hombro. Manos hacia arriba, palmas hacia arriba y hacia atrás. También, cuando requiera una relajación muscular, puedo ponerme, si me lo permite el espacio, me pongo de cuclillas y acerco la cabeza lo más posible a las rodillas. Asimismo, puedo hacerlo sentado en una silla, separando mis piernas y ubicando mi cuerpo, flexionándolo hacia abajo, contando hasta 10 o hasta 20. Y también puedo realizarlo apoyando mi cuerpo sobre una mesa para generar estiramiento y en una posición recta. Lo más importante de las pausas activas es que puedo realizarlas de forma dinámica o si estoy sentado y no puedo pararme por X, Y o Z motivo, también puedo realizar este tipo de estiramientos, este tipo de ejercicios en la silla. Fundamental mantener una postura adecuada durante toda la jornada laboral y tomar conciencia que esos 5 minuticos cada 2 horas durante la jornada laboral son la diferencia entre tener una lumbalgia, entre tener una incomodidad, entre sentirme cansado, agotado, agobiado y empoderarme de esos 5 minuticos durante mi jornada laboral para realizar este trabajo, este esfuerzo por mi cuerpo. Muchísimas gracias por estar estos minutos conmigo. Ojalá que hayan podido o hayamos podido tomar conciencia de lo fundamental que es nuestra postura, que esto lo podamos transmitir no solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestras familias, a todos los miembros de nuestra familia, porque definitivamente todo lo que contribuya al bienestar de nuestro cuerpo va a redundar y va a verse reflejado en una mejora en nuestro ánimo, nos vamos a sentir más saludables, tengamos hábitos saludables en la comida y recordemos, y en esto quiero hacer un especial énfasis, nadie va a venir a obligarme a hacer las pausas activas. Si mi empresa me da tiempo y me da espacio para realizar las pausas activas, debe ser un asunto de amor propio. Las pausas activas son un asunto de amor propio. La higiene postural y el mantenimiento de la ergonomía también. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.